Bienvenidos una vez más a este mensaje número 12, el último de esta serie. Ahora continuamos con el capítulo 6 del libro Jesucristo el Señor. En el mensaje anterior habíamos visto cómo Jesucristo en su ministerio terrenal demostró ser la autoridad, el Señor, sobre las distintas esferas del universo. Señalamos 6 esferas y fuimos viendo a través de el testimonio de los evangelios cómo Jesús en cada una de esas esferas era la autoridad y era el Señor. En el reino de la naturaleza, la primera; en el reino de los vivientes, los seres humanos; en el reino de los gobiernos humanos; en el reino de los muertos, sobre todos los demonios y finalmente sobre la esfera angelical. Vimos en cada uno de ellos cómo Jesús demostró y se manifestó como Señor con plena y total autoridad. Sin embargo, repentinamente la escena cambió. Este que tenía todo poder en los cielos y en la tierra, se sujetó a la autoridad de los hombres, de los ángeles. Ya no ejerció la misma autoridad. Fue prendido por los hombres en el Getsemaní. Los hombres lo ataron, él se dejó atar. Lo llevaron e hicieron de él lo que quisieron. Lo golpearon, le escupieron su rostro, injuriaron, se burlaron de él. Él lo soportó todo con mansedumbre. El que era Señor sobre los hombres, ahora estaba siendo sometido y maltratado por ellos. No actuó más con la autoridad que había demostrado tener. Cuando lo llevaron delante de Pilato, éste le dijo: así que tienes una autoridad superior. Vamos a ver. Dio orden de que lo azotaran y después que lo llevaran para que fuese crucificado. Jesús, que había actuado antes con tanta autoridad, quedó a merced de la autoridad de un gobernante. Fue azotado, tuvo que cargar la cruz, lo llevaron hasta la cima del Calvario. Allí pusieron en el suelo la cruz y a Jesús lo acostaron sobre aquel madero. Lo clavaron de manos y de pies y levantaron luego la cruz. Su cuerpo quedó colgado, sujeto a la cruz por 3 o 4 clavos. Allí estuvo el Hijo de Dios. La gente pasaba, veía ese cuadro y seguían burlándose, diciendo: y tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti, demuéstralo. Ya había terminado el tiempo de demostrarlo. Aquel que era el Señor de la naturaleza y que sujetaba vientos y mares, aquel que regía sobre las leyes físicas de la naturaleza, ahora estaba sujeto a una cruz por unos clavos.
y no quiso salir de ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzamos a comprender un poco aquello que Pablo escribió en 1 Corintios 8:9. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. La riqueza mayor de Cristo no era material o física, sino que consistía en su autoridad, su dominio sobre todo y sobre todos. Este que era rico y tenía todo el poder en sus manos, decidió hacerse pobre por amor a nosotros. Se despojó de toda su autoridad. Este que dominaba sobre todo quedó ahora sujeto a la voluntad de los hombres. Estaba allí en la cruz, agonizando. Sus discípulos se habían ido. No había nadie a su lado. Miró hacia el cielo. Ni el Padre lo miraba. Lo había desamparado. Por eso exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que tenía a su disposición el ejército del cielo no tenía en la cruz ni un solo ángel para reconfortarlo. El que había sido Señor sobre el reino angelical estaba ahora abandonado por los ángeles y por los hombres. Y Cristo, clavado en aquella cruz, habiendo exclamado a gran voz, dio el Espíritu y murió. ¿Cómo? ¿No era Él el que resucitaba a los muertos? Sin embargo, ahora, el que era la resurrección y la vida, moría en una cruz. La muerte parecía prevalecer sobre Él. De todo se despojó y murió. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con Jesús? Bueno, la muerte es cuando el cuerpo se separa del alma de la persona. El cuerpo quedó varias horas más colgado en la cruz. Después lo descendieron, lo envolvieron en algunos lienzos. José de Arimatea ofreció su sepulcro y allí colocaron el cuerpo de Jesús. Pero ¿dónde fue Jesús? ¿Dónde fue su espíritu? En ese lapso entre su muerte y su resurrección. Los evangelios y hechos de los apóstoles son una narración de la vida de Jesús, contado por testigos presenciales. Entonces narran ellos lo que ocurrió con su cuerpo, que lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en un sepulcro, y esto lo relatan los evangelios, los testigos presenciales. Pero ¿qué sucedió con su espíritu cuando salió de su cuerpo? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo?
Hay en la Biblia libros de revelación, es decir, cosas no vistas por los ojos humanos, ni oídas por oídos humanos, sino reveladas por el Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles. Entre estos libros de revelación están los Salmos, los libros proféticos del Antiguo Testamento y las epístolas de los apóstoles. Estos libros de revelación dan testimonio de realidades que los testigos oculares no pueden ver ni oír. El libro de los Salmos, el capítulo 16, Salmo mesiánico, nos revela que cuando el alma del Mesías se separó de su cuerpo, descendió al Hades. Fue a la morada donde iban las almas de todos los que morían. A ese lugar en Hebreos se le dice Seol, y en el griego del Nuevo Testamento, Hades. Y dice Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero Pedro, al predicar en el día de Pentecostés, justamente menciona este salmo mesiánico, revelando que se refiere al Mesías y no a David. El Hades era el lugar donde iba el alma de todos los muertos, pecadores o salvados. Pero en el Hades, según lo explicó muy bien Jesús en Lucas 16, hay dos lugares diferentes, bien separados entre sí. Cristo lo explicó muy claramente al referirse a la muerte del rico y de Lázaro. El rico, dice en Lucas 16, murió y fue al Hades, al lugar del tormento, al infierno. Lázaro también murió. No es el Lázaro que Cristo resucitó de Juan 11, sino otro Lázaro en Lucas 16. Lázaro murió y fue al Hades, pero al lugar de descanso, que ahí el texto bíblico llama el seno de Abraham. Era el lugar de consuelo, de paz, donde iban todos los que morían siendo fieles a Dios. Y estando allí, según Jesús, hay un gran abismo que dividía las dos zonas, el lugar de paz, de consuelo, descanso, y el lugar del tormento, del infierno. Y nadie podía pasar de un lugar al otro. Toda esa región llamada Hades o Seol era el imperio de la muerte, cuyo dominio lo tenía Satanás. Con su muerte, Jesús en la cruz venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mientras el cuerpo de Jesús quedó colgado en la cruz y luego quedó en el sepulcro, ¿dónde fue su espíritu o su alma? Efesios 4:9 nos revela que descendió primero a las partes más bajas de la tierra.
Y Hechos 2:31 indica que el alma de Jesús fue al Hades. El apóstol Pedro nos enseña en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos 19, y también capítulo 4, versículo 6, que Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Allí el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, se encontró con el león rugiente, el diablo, que acababa de ser vencido y destruido por la muerte de Jesús en la cruz. Satanás fue derrotado y perdió las llaves del Hades y de la muerte. Jesús glorificado en Apocalipsis se presenta así: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. De modo que Satanás es hoy un enemigo vencido. Solamente como espíritu mentiroso que es, utiliza su única arma, que es la mentira. Él es el engañador de las naciones. Sus artimañas, sus tácticas son para tratar de poner un espíritu de error, de ignorancia, de tinieblas en la gente. Cristo lo venció. Venció al que tenía el imperio de la muerte. De modo que no tenemos hoy nada que temer. El león rugiente, Satanás, ha sido derrotado, y Cristo tiene ahora en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Lo recuperó. Lo que Adán perdió por su pecado, Cristo lo recuperó por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue en el Espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó a los que estaban condenados en el lugar del tormento y selló la condenación de los que fueron rebeldes contra Dios. Y a los que estaban en el seno de Abraham, aguardando la esperanza de Israel, del Mesías, les dio las buenas noticias que ya la redención había sido efectuada en la cruz. Así que Jesucristo descendió a ellos y les dio esas buenas noticias. Dice Efesios 4:9, el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Todos estos que estaban en el seno de Abraham, en lugar protegido y de descanso, estaban cautivos y los sacó de allí y llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó a todos los que murieron siendo fieles a Dios y que estaban en el seno de Abraham. Desde entonces, ese compartimento del Hades no funciona más, está vacío. El único lugar que ha quedado ahora en el Hades es el del tormento, el del infierno, donde van todos los que mueren sin Cristo y sin salvación. Desde entonces,
Desde la resurrección de Cristo y su exaltación, todos los fieles discípulos de Cristo, todos los creyentes, al morir en Cristo, tienen acceso inmediato a la presencia de Dios, como Pablo lo explica en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tuviera que elegir, no sabría qué elegir, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. El cuerpo de Cristo siguió en la tumba un día, 2 días, y al tercer día, la gloriosa victoria de Cristo se manifestó. Por la mañana del domingo, muy temprano, el sepulcro se estremeció. La piedra que cerraba la entrada fue quitada y el Hijo de Dios resucitó triunfante de entre los muertos, lleno de gloria y majestad. Venció las leyes de la naturaleza. Según ellas, según las leyes de la naturaleza, un cuerpo muerto entra en descomposición. Pero el salmista ya lo había profetizado: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo triunfó sobre las leyes de la naturaleza, resucitó, venció a la muerte. El Cristo resucitado demostró nuevamente su autoridad sobre el reino de la naturaleza. Luego de resucitado, los ángeles vinieron a servirlo, a atenderlo, removieron la piedra y estuvieron al lado suyo. Un ángel removió la piedra, otro se sentó en la cabecera de la tumba donde estaba Cristo, otro se sentó a los pies. Bueno, ahí estaban a su servicio. Y cuando vinieron aquellos discípulos a ver la noticia que les había llegado de 2 mujeres, los ángeles le dijeron a los discípulos, a Pedro y a Juan: no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Los ángeles otra vez estaban a su servicio. Jesús había recuperado la autoridad sobre el reino de los ángeles. Luego Jesús resucitado reúne a sus discípulos en el monte de Galilea, como les había anticipado, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero cómo? ¿No se había despojado de todo al venir a esta tierra? ¿No lo había perdido todo en la cruz? Sí, pero después de tocar fondo, de perderlo todo, recibió del Padre toda potestad en el cielo y en la tierra, sobre todos los vivientes, sobre todas las naciones, sobre todos los reyes y reinos de la tierra. Cristo triunfante, resucitado, reconquistó su señorío sobre todo cuanto existe. Y ahora es Señor de todo se desprendió para obrar nuestra salvación, pero luego todo lo recuperó. Fue proclamado Señor del universo, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. Y todas las cosas fueron sometidas a la autoridad de Cristo. Ahora,
al tener toda potestad en el cielo y en la tierra, les dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, porque yo tengo autoridad sobre ellas. Vayan y hagan discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Habiendo dicho estas cosas, el Cristo resucitado se despidió de los suyos. Repentinamente, ahí en el monte de los olivos, Jesús comienza a levantarse en el aire. Sus pies se despegaron de la tierra y subía y subía y subía. Los discípulos, asombrados, lo vieron subir y subir y subir. No quitaban su vista de aquel Jesús que ascendía a los cielos, hasta que una nube lo cubrió. Luego llegaron ángeles para dar instrucciones a los discípulos. Hasta ahí es el relato de los Evangelios y Hechos capítulo 1. Pero ¿qué ocurrió con Cristo después que la nube lo cubrió? Los testigos presenciales no lo pueden relatar porque ya no vieron más nada. Otra vez necesitamos los libros de revelación para saber lo que pasó. ¡Ah, qué maravilla! Jesucristo, aquel que venció en la cruz, ahora asciende y se acerca a las puertas de la eternidad. El salmista David lo había visto proféticamente 1000 años antes. Él oyó a alguien gritar frente a las puertas del cielo cuando el Mesías se aproxima: alcen, oh puertas, sus dinteles, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Desde adentro alguien pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Y le responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Salmo 24. Y las puertas del cielo, como un gigantesco telón, comienzan a alzarse para dar la bienvenida al que había vencido, al Cordero inmolado. ¿Y qué se vio del otro lado? El cielo desbordado de gloria y de alegría. Hay cánticos y regocijo. Los ángeles hacen sonar sus trompetas, cantan, baten palmas. Jesucristo está entrando por las puertas de la eternidad a la gloria que Él había conquistado. Resulta imposible describir la escena celestial, pero puedo en mi espíritu alcanzar a ver un poquito y balbucear lo que allí sucedió con algunas palabras. Tendría que expresarme en lenguas para decir lo que siento, pero no me van a entender. El cielo está vestido de fiesta. Las luces brillan más que nunca. La gloria de Dios lo llena todo. Nunca se había cantado como en aquella ocasión. Y entra Jesucristo, escoltado por las huestes celestiales. El mismo Padre no puede contenerse. Se levanta de su trono
y se adelanta para darle la bienvenida a su hijo. El salmista David también vio esta escena y lo relata así en el Salmo 110. Dijo Jehová a mi Señor, el Padre al Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo entonces, de la mano del Padre, se acerca al trono excelso y majestuoso y se sienta en el trono. El Padre en aquel momento le da el título más excelente y excelso del universo: Rey de Reyes y Señor de señores. Este nombre quedó esculpido, grabado sobre los muslos y las vestiduras de Cristo. En ese instante, cuando Cristo es coronado como Señor y Rey, los ángeles comienzan a tocar sus trompetas y a cantar como nunca antes habían cantado. Empezó hace casi 2000 años una fiesta con tanta gloria, con tal nivel de alabanza, con tales cánticos, que todavía no ha podido parar. Si no me crees, abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 y verás aquella escena. El Cordero que fue inmolado, cantan, es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ellos siguen cantando allá y nosotros cantamos aquí en la tierra con la misma gloria, con la misma convicción, con la misma fe, con el mismo espíritu, impregnados de aquella realidad celestial. Aunque ahora no veamos esa escena con nuestros ojos físicos, con los ojos de la fe, contemplamos la realidad trascendental y eterna: Cristo. Cristo está sentado en el trono y reina. Aleluya. Y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad? Aquel señalado por el Padre cuando le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora estamos en ese hasta que, en ese mientras tanto, en que el Padre está poniendo a todos sus enemigos debajo de los pies de Cristo. Esta es la razón por la que presenciamos en nuestra generación un despertar espiritual, un avivamiento, un derramamiento del Espíritu en diferentes partes del mundo, porque el Padre ha tomado algunos príncipes de la potestad del aire y los ha puesto
bajo los pies de Jesús y seguirá haciéndolo con otros hasta que no quede ninguno. El Padre lo ha dicho y lo va a hacer. Todo bajo los pies de Cristo, para que Él tenga el pleno dominio en el cielo y en la tierra. Pero pensemos bien, ¿cuáles son los pies de Cristo? Debajo de tus pies. Cristo tiene un cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza. Y todo lo que ponga bajo sus pies, ¿bajo quién va a estar? Bajo la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso decimos hoy, levántate, iglesia, toma conciencia del momento, del kairos en el cual estamos viviendo. Mira lo que el Padre se ha propuesto. Ríndete, iglesia, a Jesucristo. Entra en fe y en espíritu de victoria. Comienza a resplandecer en este mundo lleno de tinieblas. Todo lo que pisare la planta de tus pies, de vuestros pies, será vuestro. Esto lo asegura Dios a través de su palabra, porque nuestros pies son los pies de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando este cuerpo se mueve bajo la dirección de la cabeza, allí va la iglesia triunfante, marchando, pisoteando, aplastando y conquistando los reinos para nuestro Señor Jesucristo. Isaías vio la visión de este reino de Dios. De repente, en medio de las tinieblas, nació una gran luz. Y esa luz creció y creció hasta que él ya no podía seguir mirándolo. Entonces Isaías profetizó, Isaías 9, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. El reino de Dios está en plena expansión. No va a quedar así, va a seguir creciendo. Gloria a Dios, va a crecer en unidad, va a crecer en calidad, va a crecer en cantidad. Él está preparando a su pueblo ahora, porque a través de su pueblo Él va a extender su reino en todas las naciones. Un Cristo grande merece un reino grande. Él tiene poder para tener un reino grande, porque suyo es el reino, y suyo es el poder, y suya es la gloria por todos los siglos. Oh, si supiéramos, queridos hermanos y hermanas, la responsabilidad que nos toca en la hora que estamos viviendo. Es el momento de la culminación del propósito de Dios, de completar lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, de completarlo a partir de nuestra generación. Y es que la iglesia, su cuerpo, el agente del reino de Dios en la tierra, se mueva con Cristo y en el poder de su Espíritu para hacer lo que nos toca hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estoy con ustedes. ¿Cuál es el drama del mundo hoy? Siempre es el mismo. Todos quieren mandar.
Hace siglos se levantó un emperador llamado Alejandro Magno. Comenzó a conquistar reinos y naciones. Quería abarcarlo todo. Quería ser el rey del mundo. Dicen los historiadores que conquistaba a la velocidad de su caballo. Pero un día su caballo no corrió más. Se levantó después del otro imperio, el imperio romano, dominando con vara de hierro a las naciones. ¿Dónde está hoy el imperio romano? 3 siglos atrás surgió en Francia un hombre de pequeña estatura y gran inteligencia, Napoleón Bonaparte. Tenía la ambición de ser el emperador del mundo. Ganó todas las batallas, menos la última. Desterrado en la isla de Santa Elena, esperando la muerte, se expresó así, refiriéndose a Jesús: oh Maestro de Galilea, yo he tratado de conquistar por la fuerza y he perdido. Tú has conquistado por el amor y has vencido. En la actualidad, como en cualquier época de la historia, pueblos, naciones y reinos se enfrentan entre sí, procurando tener supremacía sobre los demás. El norte contra el sur, el este contra el oeste, la primera potencia mundial contra la segunda potencia mundial. Y va apareciendo una tercera que también quiere ser la primera. Los gastos que demanda la defensa y la preparación de una futura guerra mundial elevan a cifras increíbles los presupuestos de las naciones más desarrolladas. Pero al fin, ¿quién triunfará? ¿Quién logrará el dominio del mundo? Puedo asegurarles, sin tener temor a equivocarme, el que va a triunfar es aquel que ya venció: Jesucristo. Él es el Señor del mundo, Señor de las naciones, Señor del universo. Un día, cuando suene la última trompeta, aparecerá con poder y gloria el Señor Jesucristo. Pondrá sus pies sobre la tierra y será proclamado Rey y Señor sobre todas las naciones. Sí, sabemos de antemano que el reino de Dios prevalecerá. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto? Si en un encuentro de fútbol supieras de antemano el resultado final, ¿te preocuparías tanto durante el desarrollo del partido? Lo que importa es cómo va a terminar. En un encuentro de fútbol no podemos saber con anticipación el resultado final. En cambio, nosotros conocemos cómo terminará la historia, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Miren lo que dice Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo, el vencedor, el invicto, el triunfante,
es el que reinará y gobernará sobre toda la tierra. Su venida se acerca, pero antes de que Él vuelva, su reino se va a extender con poder y gloria. Él vendrá a buscar a su iglesia. Cristo está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia santa y gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él vendrá, y cuando venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén en la tierra aún vivos, siendo creyentes, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y sus cuerpos glorificados para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. El último evento del que habla la Biblia es el establecimiento de un gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Aquel día, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono del juicio final, los libros serán abiertos. El Hades y la muerte entregarán sus muertos, y todos comparecerán ante aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. A su izquierda habrá una multitud incontable de millones y millones, vestidos con harapos, con rostros demacrados, escondiéndose del esplendor de la gloria del que está sentado en el trono, clamando a los montes: caigan sobre nosotros y cúbrannos de la ira del Cordero. Su número será tan grande que se perderá en el horizonte. Serán todos aquellos que aquí en la tierra no quisieron reconocer a Jesucristo como Señor. A su derecha habrá otra multitud, radiante, vestido con ropas blancas y coronas en sus cabezas. La gloria del que está sentado en el trono resplandece sobre el rostro de todos ellos. Frente al trono estarán también todos los ángeles y arcángeles. Y al otro lado, todos los demonios, desde Satanás hasta el más pequeño demonio. Todos los seres del universo estarán presentes en aquel día final. Y en ese día final, toda rodilla se doblará. Todos se inclinarán ante el Señor. Los de la izquierda, los de la derecha, los ángeles y demonios, y el mismo Satanás. En aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú y yo también vamos a estar ese día frente a ese trono. ¿Pero de qué lado? ¿A la izquierda con los perdidos o a la derecha con los redimidos? Todos confesarán, izquierda y derecha, que Jesucristo es el Señor. Pero los de la derecha, entre los cuales voy a estar, por la gracia de Dios, podemos decir algo más: Jesucristo es mi Señor. Son aquellos que aquí en la tierra se convirtieron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a Jesús como Señor de sus vidas.
Solamente ese día habrá dos clases de personas: los que vivieron como el rey manda y los que vivieron como ellos quisieron. ¿Dónde estarás tú? Te invito que, si aún no lo sabes, ahora mismo dobles tu rodilla, ahora hay tiempo, delante de Cristo, y digas de todo corazón: Jesucristo es mi Señor. En aquel día final, todos los de la izquierda, junto con Satanás y todos sus demonios, serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los de la derecha, junto con todos los ángeles, escucharán la invitación de Jesús diciéndoles: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y Cristo el Señor arrancará esa página de la historia de los siglos y comenzará un nuevo tiempo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 24: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, el mismo Hijo, habiéndolo realizado todo, entregará el reino a su Padre y comenzará una nueva etapa de gloria indescriptible y eterna. ¡Qué esperanza gloriosa tenemos! Y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Hay una canción que cantábamos mucho en aquellos primeros años, en la década del 70, cuando esta verdad resplandeció en nuestros corazones. Las letras de la canción dicen así: nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo. Ante tan glorioso nombre todos se postrarán. Todas las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo, la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón lo adora, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor. Amén.